Gusto en saludarte nuevamente. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Estamos justamente hoy día miércoles. Dios ha sido bueno. Cada mañana su misericordia es nueva para nosotros. Así es que donde quiera que te encuentres, un saludo muy cordial para Centroamérica, El Salvador, Honduras, que nos están sintonizando. Allá mi hermano Julio, Dios te bendiga en la iglesia El Paraíso 2. Óyeme, Dios puede hacer contigo y con tu amada iglesia que están allí. Así es que para mis hermanos en México también Dios me lo pueda bendecir. Estamos también llegando a Colombia. Dios pueda bendecir a mis hermanos que están allá. Suscríbete al canal y todos juntos podamos ser parte de la proclamación del Evangelio. Si estás dentro de Estados Unidos, Dios pueda bendecirte también. En la iglesia donde te encuentras, Dios acampa alrededor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así es que un cordial saludo para ti que te encuentras en el estado de Virginia, a los alrededores de la ciudad del sur de Virginia. Dios pueda ser contigo. Así es que a cada uno de nuestros amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de hoy, lección número 7. Vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Qué importante esta lección, así es que no te lo puedes perder. Quédate con nosotros, suscríbete al canal. Mientras tú te suscribes, el canal es más poderoso para llevar la predicación del Evangelio y darlo a conocer a muchas personas de hoy en día. Así es que el libro de Mateo da una promesa importante y yo quiero hacértela con compromiso para ti. Jesús dijo: yo estoy con vosotros. Mi deseo es que Jesús esté a mi lado por el Espíritu Santo. Pero hay esa bendición, esa promesa es con un compromiso. Mientras tú estás enseñando, compartiendo el Evangelio que marcará la señal de la venida de Jesús, entonces dice Jesús: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es que donde quiera que te encuentres, Dios puede hacer contigo. Si vas para el trabajo, estás en casa, estás de vacaciones o aún estás con tu familia, Dios puede hacer de bendición. Mira que este año 2025 es de tanta bendición. Así es que este proyecto de los 20 temas de la fe de Jesús, estamos proyectándolos para que tú seas uno de los hijos de Dios que pueda servir para glorificación de su nombre, capacitado, y que puedas capacitar a otros bajo esta introducción de estas lecciones. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu infinita misericordia con nosotros. Hoy queremos estudiar tu palabra y invocamos tu presencia para que el Espíritu Santo sea el que esté con nosotros. Bendice a cada estudiante, a cada hijo tuyo que comparte este enlace para glorificación de tu nombre. Quédate con nosotros y con este estudio de hoy, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lo que la Biblia enseña de la salvación. ¿Cómo obtener la salvación? ¿Qué es salvación? Bueno, para entrar en contexto tenemos que entrar y escudriñar qué es salvación, porque si no entendemos qué es salvación, no vamos a ser motivados a introducirnos en ella. Bueno, salvación viene cuando tú sos salvo del peligro, de la muerte, de un dolor, de una aflicción. Salvación significa, y es el procedimiento de pasar de lo peor a algo mejor. Mira qué interesante es esto. Ahora, todos queremos llevar una vida exuberante, buena, sí, fructífera, una vida decente, una vida de gratitud, sí, no dañada por nada o por nadie. Bueno, esto vamos a introducirnos, esto y algo más en el estudio de esta lección número 7, conocida como las 20 temas de la fe de Jesús. Síguenos y será de mucho provecho hoy en esta lección. Ahora, consecuencias del pecado. Ahora, la pregunta número 1 dice: ¿cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 5:12. Vamos a ir a Romanos 5:12. Porque cuando vamos allí, vamos a ver algunos efectos del pecado que desconocemos nosotros. Romanos 5. Mira qué interesante es esto. Yo quiero que tú vayas y me acompañes en cada estudio que vamos a estar introduciéndonos hoy. Romanos 5, sí, 12. Mira lo que dice el texto. Vamos a ver si lo tenemos. Romanos 5:12. Lo tenemos. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre.
¿Recuerdas que en la lección anterior vimos que el pecado entró por la primera pareja? Sí, por los primeros seres vivientes que son nuestros padres. Bueno, el texto dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado también entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Interesante es esto. Ahora, voy a hacer una recomendación aquí muy importante porque estamos aprendiendo de la fe de Jesús. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Vimos que cuando entró el pecado también se filtró. Vino a este mundo la muerte. Ahora, la muerte es un intruso. Dios nunca hizo la muerte dentro del plan de la creación, no. Voy a hacer la respuesta que está acá, la voy a decir ahora mismo. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 5:12 dice que es la muerte. La consecuencia del pecado, la muerte. Ahora, si la muerte es la consecuencia de algo horroroso como el pecado, ¿por qué rendirle homenaje o celebración a la muerte? Interesante. ¿Te has preguntado? Bueno, el mundo va en conocimiento más de la palabra de Dios y agradezco la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El año que se terminó, el año 2024, se tiene las estadísticas que muchas personas dejaron de darle honor y celebrar a la muerte. Sí, y esto se da más entre los meses del otoño, es decir, octubre, en esos tiempos. Bueno, porque la muerte, ¿por qué celebrar o por qué tener imágenes de la muerte? Si la muerte viene en consecuencia del mal, del pecado, ¿por qué? ¿Sabes que el libro de Apocalipsis dice que cuando Jesús venga va a agarrar, va a tomar a la muerte y la va a lanzar al lago de fuego? Sí, porque la muerte no está en el plan de la creación. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Y el texto de Romanos 5:12 dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Como respuesta a la muerte. Pregunta número 2. ¿Podemos resolver el problema del pecado? Oye, ¿te has preguntado, tú y yo, ¿podemos resolver el problema del pecado? Mira, vamos a Jeremías 2:22. Esto está encantador, este estudio de la palabra de Dios, y agradezco a Dios por este estudio que tenemos hoy. Jeremías 2:22. Vamos a ver qué nos dice ese libro allí, porque cuando estamos allí vamos a ver algo importante. Antes de estudiarlo, voy a decir lo siguiente. Jeremías 2:22. Hay momentos que nos encontramos con personas y en veces, ocasionalmente, caemos en un error grande. Queremos quitarnos el defecto que nos da horror y pavor, que nos desecha, que es el pecado. Y queremos nosotros, por nosotros mismos, quitar el pecado. Y alguien decía, no, cuando yo deje el vicio del alcohol, voy a ir a adorar a Dios. Nunca lo vas a hacer. Si por tu propia cuenta quieres dejar ese hábito del alcohol, de la drogadicción, de ser mujeriego o de cualquier defecto o hábito que es pecado, por tu propia cuenta no podrás. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 22. La palabra de Dios dice, aunque te amontones o te laves con lejía y jabón y te amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. Voy a decir esto importante. Reconozcamos que el profeta Jeremías toca dos detergentes que para mí y para ti son conocidos. Aquí voy a leerlo de nuevo, versículo 22. Aunque te laves con lejía y te amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor. Es decir, el profeta toca dos detergentes blanqueadores de la ropa: la lejía o el cloros, como tú le llames, y el jabón.
dos, diría yo, productos que se usan para emblanquecer la ropa que llevamos actual. Y él dice, aunque use los detergentes más cálidos que hay para limpiar tu pecado, dice Dios, la mancha de tu pecado sigue ante mí. Es decir, nosotros no podemos hacer nada por el pecado. Lo más grande que tú puedes hacer, no puedes. En otras palabras, no intentemos nosotros limpiarnos del pecado por nuestra propia cuenta. Ahora, ¿qué introducción más importante que da con respecto a este tema de lo que es la salvación para nuestra vida? ¿Podemos nosotros resolver el problema del pecado? Como respuesta es no, no podemos. Pregunta número 3. Jesús salva al pecador. Qué noticia importante. Ahora, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? San Juan 3:16, un texto que lo conoces de memoria. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué texto, y glorifico el nombre de Dios y para Él sea la honra y la gloria por esta gran noticia. Sí, porque de tal manera Dios me amó, sí, y amó a todos los que están en el mundo, los amó. Es decir, mira qué interesante, este texto es profundo. Sí, con solo reflejar el amor de Dios que dio a su Hijo en nosotros, es el texto más grande y elevado de la misericordia de Dios, San Juan 3:16. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, tú no puedes hacer nada, ya Dios te amó. Yo no puedo hacer nada, ya Dios me amó. Sí, el amor está sobre mí y tú y yo no podemos hacer nada para que Él nos ame. Su amor está con nosotros. Aunque tú no quieras nada de Él, Él te sigue amando. Y Él te ama. Aunque tú no quieras nada con Él, aunque tú no tengas tiempo para Él, el amor de Dios está contigo. Pero el texto sigue más allá y dice, para que todo aquel, el amor es para todos, pero para que todo aquel, es decir, allí ya no son todos, necesita lo que nosotros podemos hacer, para que todo aquel que crea que Dios lo ha amado, tenga vida eterna. Óyeme, para aquel que crea, y mi deseo es que tú creas. Mira qué interesante. Ahora, si vas al libro de Mateo, capítulo 20, verso 28, hay un texto bastante conocido para más comprobación. Mateo 20, ve conmigo a Mateo 20, es uno de los textos bastante favoritos. Mateo 20, verso, mira qué interesante es este texto. Por eso yo quiero darte este texto para que tú lo estudies. Ahora, cuando estamos en el versículo 28, dice lo siguiente. Mira lo que dice este texto, es encantador. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Jesús, el creador del universo, nuestro soberano Dios, Rey y creador y redentor de mi vida, Él no vino para que le sirvieran. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. ¿No se merecía Dios toda nuestra gratitud a Él, nuestra obediencia? Pero ¿sabes qué? Él vino para dar su vida en rescate por mí y por ti. Estamos estudiando, si bien es cierto, lo que la Biblia enseña de la salvación. Es decir, estamos viendo que el pecado es tan horroroso que trajo la muerte. Estamos viendo cómo podemos resolver el problema del pecado. Nosotros no podemos, solamente Jesús puede resolver el problema del pecado nuestro. Ahora, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? O sea, Dios hizo una provisión. La pregunta número 3 dice, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? Como respuesta es, dio a su Hijo único. Es decir, dio a Jesús en rescate por mí como respuesta.
Y yo no he visto un texto más grandioso como este. Y Mateo dice que Jesús no vino para que le sirvieran, sino Él vino a servir, a dar la vida por muchos de nosotros en rescate. Ahora, pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? Es decir, ¿qué es una misión? Bueno, es algo que tú emprendes bajo unos parámetros exactos, con exactitud, y cumples el deseo. Esa es una misión. Bueno, la misión de Jesús, ¿cuál fue? Bueno, ¿cómo describió Jesús su misión? Lucas 19:10. Vamos a ir a Lucas como pregunta número 4. Lucas 19:10. Este es encantador, este texto, porque muchas veces nosotros lo estudiamos y hoy quiero que tú lo veas juntamente conmigo. Mira lo que dice. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, el Hijo de Dios, Jesús mi Salvador, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo es que se pierde algo? Cuando es propiedad tuya. Mira qué interesante. Es decir, tú y yo le pertenecemos a Él, pero los habíamos perdido. Pero la misión de Jesús es que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo describió Jesús su misión? Buscando y salvando lo que se había perdido como respuesta. El texto completo en realidad. Óyeme, esto es encantador. Nosotros le pertenecemos a Dios y Él mandó a su Hijo y la misión de Él fue buscarte a ti, buscarme a mí y rescatarme. Le pertenecíamos a Él, éramos de Él, pero los habíamos perdido. Pero gracias y glorificado sea el nombre de Dios, porque Jesús vino y nos salvó, nos encontró, nos buscó y nos trajo nuevamente a su redil. Qué bendición tan grande. Ahora, ¿cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15. ¿Te has preguntado esto? Porque es interesante. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esta respuesta? Hebreos 4:15. Mira, vamos a estudiar el texto. ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Recuerdas que la demanda del pecado, voy a decir esto para que tú que estás aprendiendo y estás con nosotros en el canal, esto te va a capacitar para dar y correr la vida de santificación con poder. Mira lo que voy a decir en este momento. Ok, Jesús es de la Trinidad, igual a Dios, igual al Espíritu Santo. Dios es igual al Espíritu Santo, igual a Dios en tres divinas personas, igual en propósito, en poder, en conocimiento, en todo, en la misión de salvar al ser humano. La demanda del pecado era tan grande que Satanás había puesto un alzo tan grande, y para salvar a la raza humana no podía salvarlo una criatura, es decir, un ángel creado no podía. Ninguno de los ángeles de las huestes angelicales podía dar su vida en favor de José, de Daniel, de Felipe, de Pedro aquí en la tierra, de nadie, ningún ángel. La pluma inspirada refleja que ángeles estaban a la orden de Dios esperando. Mira qué interesante. Para hacer el sacrificio por lo humano, pero no cubría la demanda del pecado. Es decir, solamente uno de la Trinidad podría cubrir el rescate y la salvación de nosotros. Ahora, fue tan importante la venida de Jesús aquí. Y tú podrías decir, bueno, pero es que Jesús vivió una vida como era Jesús. Pero te voy a decir algo importante antes de leer el texto. Jesús fue 100% humano y 100% divino. Mientras estuvo en la tierra, estaba a la voluntad de su Padre. Es decir, estaba a la voluntad. Él no tomó los poderes como Jesús, como de la Trinidad, para poder llevar la vida cotidiana. No, Él sintió sueño, Él sintió cansancio, Él sintió dolor, compasión. Es por eso que nos entiende. Sí, tú no lo podrás decir a Dios, óyeme, es que yo el fin de semana no tengo tiempo porque es el tiempo de descanso y me levanto tarde. Pero tienes tiempo para hacer muchas cosas, pero menos para la adoración a Dios.
Dios pasó por un cansancio. Sin embargo, se puso a la disposición de Dios, de su Padre. ¿Sintió hambre? Sí. ¿Sintió dolor? ¿Sintió lo que tú puedas pensar? Bueno, la palabra de Dios lo registra. Hebreos 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, no tenemos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Interesante es esto. Ahora, el texto dice, no tenemos a un sumo sacerdote. ¿Por qué se refiere el apóstol Pablo a Jesús como un sumo sacerdote? Ya en este momento Jesús había terminado su misión, había sido crucificado, había sido ascendido al cielo, estaba a la diestra de Dios, estaba para pasar del lugar santo al lugar santísimo como sumo sacerdote para trabajar en favor de nosotros. Y ahora el apóstol dice, allá en el cielo, en los atrios celestiales, no tenemos a alguien que no nos entienda. No, dice el apóstol Pablo, tenemos a alguien que simpatiza con nosotros, que nos entiende. Sí, fue tentado en todo. Óyeme, ¿qué tentación vendría a ti o vendría a mí que Jesús no la haya pasado? Bueno, las tentaciones más altas las pasó Jesús. Y las más leves, gracias a Dios, quedaron para nosotros. Sí, para que tú y yo tengamos la victoria estando en Jesús. Ahora, voy a la pregunta acá porque es interesante. ¿Cometió Jesús algún pecado? No. No cometió ningún pecado como respuesta. Pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? Había una deuda nosotros con el Creador, nuestro Dios. Sí, ¿cómo Jesús la pagó? Isaías 53, 3, 7 y 1 San Pedro 1, 18, 19. Pero te voy a llevar al libro de Isaías, uno de los profetas que da a conocer, diría yo, el sufrimiento de Jesús. Isaías 53, 3. Vamos a leer este texto porque es encantador y yo quiero que tú lo leas. Isaías 53, 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado, fue juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje prolongado, sus días y su voluntad del Señor será prosperada en su mano. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho como conocimiento, y mi siervo justo justificará a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Óyeme. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Este capítulo 53 del libro de Isaías, el profeta da a conocer el sufrimiento de Jesús en favor de nosotros. Ahora, cuando estamos en la lección, y yo quiero dejarte este punto clave bajo el tema de la salvación para nosotros. ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? Con su vida. El pago de nuestra deuda, de nuestro pecado, Jesús la pagó con su vida, con su sangre. Es decir, tú y yo somos rescatados. Tenemos el privilegio de glorificar a Dios, de seguir la obediencia y ser libertados de la esclavitud, del pecado, únicamente por el sacrificio de Jesús. Y para Él sea la honra y la gloria. ¿Qué acto de evidencia de nuestra salvación? ¿Qué acto de evidencia
de nuestra salvación. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver esto. 1 Corintios capítulo 15. Mira lo que dice este texto, es encantador. Capítulo 15, verso 20. Por tanto, lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Para que así como Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Es decir, mira, el texto es interesante lo que dice, porque cuando estamos en este texto vemos dos cosas importantes. ¿Qué acto de evidencia de nuestra salvación? Sí. El pecado entró por Adán, entró la muerte, pero por Jesús entró la vida y la salvación. Óyeme, esto es encantador. El primer Adán trajo la desobediencia y entró el pecado, pero Dios no nos abandonó a nosotros. Tenemos el privilegio que la creación humana no fue abandonada, no fue dejada al inverso allí, descuidada. Dios hizo provisión. Antes de que tú y yo fuéramos creados, antes de la creación había un plan perfecto para salvarnos a nosotros. Y el texto dice que así como Jesús resucitó, también traerá a la vida a los que estemos en Él. Ahora, reconociendo lo que la Biblia enseña de la salvación, que solamente la salvación la encontramos en Jesús. Él puede resolver el problema de nuestro pecado. Jesús, tú y yo no podemos hacer nada. Así es que venga a los pies de Jesús, donde quiera que te encuentres, ve, adora a Dios. La adoración a Dios te va a llevar a que el Espíritu Santo te convenza de pecado cada día. Es por eso que no te quedes en casa, donde quiera que me estás escuchando. Ve a la iglesia más cercana en el día sábado y dile a Dios: estoy aquí para rendir mi vida, todo mi ser a ti. Y comienza con gratitud a glorificar a Dios. Y el Espíritu Santo te va a ir dando las pautas a seguir bajo la dirección de Él. No podamos hacer nada por nosotros mismos. No esperes en casa la salvación. Tienes que ir a Jesús y dar acciones y muestras de amor, de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Qué debo hacer entonces? Hechos 16, 30 y 31 dice: creer en Jesús, aceptarlo como mi único y suficiente Salvador, abrirle la puerta de mi corazón. Mi resolución: creo que Jesús murió por mí. ¿Lo crees que Jesús murió por ti? Yo lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón a Jesús. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra vemos el amor que tú tienes para con nosotros. La salvación es el punto culminante de cada hijo tuyo. Y para deshacernos del mal, del pecado, no podemos nosotros mismos. Y es por eso que en este momento te pido para que el Espíritu Santo nos convenza y podamos ir a ti, querido Jesús, creer en el sacrificio en favor nuestro. Y te damos gracias, querido Padre, porque tú nos limpias de todo pecado. Gracias. Y te damos la honra y la gloria a ti, porque a pesar que la muerte entró, también la salvación vino para nosotros. No estamos descuidados, no estamos a la deriva. Te tenemos a ti, que tú nos salvarás. Gracias, querido Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección, si Dios así lo permite. Bendiciones.